Seguimos con el tema 12. Vamos a ver las variables implicadas en la comunicación persuasiva. Hay mucho que ver dentro de esta pizarra. Vamos a ir por partes. Vamos a ver la evolución histórica, la fuente, el mensaje, el receptor y los elementos contextuales y el canal. Empezamos por la evolución histórica de esas variables implicadas en la comunicación persuasiva y vamos a ver que Aristóteles va a describir tres pilares. Etos, que es el carácter que el hablante desea presentar. Etos es el carácter que el hablante desea presentar. Patos, que es el tono emocional. Patos es el tono emocional que habría de tomar el discurso. Patos es el tono emocional que debería de tener ese discurso, debiendo estar en sintonía con el ánimo de la audiencia y denotando la justicia, generosidad o sabiduría. Y logos es el argumento del orador y capacidades de sus oyentes. Repetimos, Aristóteles, en la evolución histórica de esas variables implicadas en la comunicación persuasiva, Aristóteles describe tres pilares: etos, patos y logos. Etos es el carácter que el hablante desea presentar. Etos es el carácter que el hablante desea presentar. Patos es el tono emocional que habría de tomar en el discurso. Patos es el tono emocional que habría de tomar en el discurso y logos es el argumento del orador. Karl Hovland publicó su libro Comunicación y Persuasión al investigar cuáles son los factores más importantes en la eficacia de la comunicación persuasiva. ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Estudiaron cuatro elementos involucrados en la persuasión: la fuente, la comunicación o mensaje, la audiencia o el blanco de influencia y el cambio de actitudes. La fuente va a ser quién, la comunicación o el mensaje va a ser el qué, la audiencia o el blanco de influencia va a ser a quién le transmitimos y el cambio de actitudes es el efecto que produce esa persuasión. Estas son las variables independientes de los elementos involucrados en la persuasión. También delimitaron tres factores mediadores que van a ser los procesos mediadores internos. Y tenemos la captación del mensaje, la comprensión del mensaje y la aceptación del mismo. Estos tres factores podrían conllevar un cambio en las actitudes en forma de la modificación de una opinión o una percepción, afecto o comportamiento. Tenemos también efectos observables como el cambio de opinión respecto al objetivo actitudinal, cambio de percepción acerca de sus atributos, cambio en la evaluación afectiva o modificación de la conducta o intención conductual. Esta investigación que hizo Karl Hovland tenía ciertas limitaciones. Entre ellas es que tiene un carácter secuencial, que se puede aceptar un mensaje o modificar las actitudes sin ser persuadido. Se puede modificar una actitud sin necesidad de ser persuadido. Que sigue de forma estricta estímulo-respuesta y otorga un papel pasivo al receptor. Cuando se demuestra que un mensaje puede producir reacciones dispares en unas personas u otras. Vamos a hacer un repaso. Evolución histórica. Hemos dicho que Aristóteles describe tres pilares: etos, patos y logos. Etos es el carácter que el hablante desea presentar, que patos es el tono emocional que habría que tomar en el discurso y que logos es el argumento del orador. Que hay
4 fuentes, 4 variables independientes que son el quién, que es la fuente, el qué, que es el mensaje, a quién, que es la audiencia, o el efecto, que es el cambio de actitudes. ¿Quién lo va a decir? ¿Qué va a decir? ¿A quién se lo va a decir? ¿Y qué efecto va a tener? También hay procesos mediadores internos, como captar la atención de la audiencia, que esa audiencia comprenda el mensaje y que lo acepte. Y tenemos efectos observables como cambio de opinión respecto con el objeto actitudinal, que esa audiencia tenga un cambio de opinión, que cambie la percepción de sus atributos, cambia la evaluación afectiva y modifica la conducta o la intención conductual. Vamos a la fuente. Bueno, las limitaciones, venga, las repetimos también. Las limitaciones, hemos dicho que se puede aceptar un mensaje sin ser persuadido. No es necesaria la persuasión para que yo acepte un mensaje. No es necesaria, pero si yo hago una persuasión, probablemente provoque un cambio en la otra persona. Sigue de forma estricta un estímulo, el estímulo-respuesta, y otorga el papel pasivo del receptor. Y hemos dicho que cuando se demuestra que un mensaje puede producir reacciones dispares entre unas personas y otras, que el receptor no es pasivo, sino que ese mensaje puede producir reacciones dispares entre unas personas y otras. Vamos a ver la fuente. Para que de forma visual nos quedemos un poquito mejor, os he hecho unos dibujos que no sé si nos servirán de algo, pero de algo seguro que sí. He hecho aquí como, bueno, pues la evolución histórica, una fuente, un sobre, una persona. O sea, si os podéis quedar un poquito más con cada uno de ellos. Venga, vamos a ver la fuente. Dentro de la fuente que llega hasta aquí, ¿vale? Esto va a pertenecer todo al mensaje. En la fuente van a destacar dos componentes, la credibilidad y el atractivo. Credibilidad y atractivo del mensaje. Que ese mensaje sea creíble, perdón, estamos en la fuente, me lío. Que esa fuente sea creíble, que de donde venga sea creíble y que sea atractivo. Y vamos a verlo. Dentro de la fuente, las personas que son percibidas como creíbles, si yo estoy recibiendo información de una persona que se percibe como creíble o fiable, suele lograr más influencia. Yo voy a tener más influencia hacia una persona si esa persona me percibe a mí como creíble o fiable. Las fuentes valoradas como expertas, si a mí esa persona me considera una experta en algo, en un tema, voy a tener más influencia en persuadir a alguien cuando el argumento que se presenta es fuerte. Pero, por mucha experiencia que yo tenga, si el argumento que yo presento es débil, generará pensamientos desfavorables y se verá sometida a un mayor escrutinio. En cuanto a la sinceridad, si el comunicador reconoce errores o apoya posturas contrarias a sus intereses, puede ganar también credibilidad. Si yo me equivoco y estoy dando un discurso y yo reconozco que me he equivocado, voy a dar más credibilidad que si no lo hago. Y el atractivo de la fuente. En general, las fuentes que nos parecen físicamente atractivas, personas que nos parecen físicamente atractivas o agradables, tienden a generar más persuasión. Esta es facilita. Hemos dicho que dentro de la fuente tenemos credibilidad y tenemos atractivo. Y bueno, que si nos consideran personas expertas y que tenemos un argumento fuerte, pues vamos a tener más influencia que si somos expertas, pero con un argumento débil. Y que si somos percibidas como creíbles y fiables, pues que vamos a lograr también más influencia, y si somos atractivas, pues más todavía. Vamos al mensaje. El mensaje no se queda corto, ¿eh? Tenemos aquí una pedazo de pieza. Venga.
El mensaje se compone de objeto de actitud y expresión de una posición a favor o en contra de este sustentada en argumentos. Briñón dice que hay mensajes racionales y emocionales. Racionales, los mensajes racionales se van a enfocar en presentar datos y evidencias. Los racionales se van a enfocar solamente en presentar datos y evidencias basadas en la deducción e inferencia y buscan apelar a la capacidad reflexiva de quien los recibe. Van a ser los mensajes racionales, van a ser datos y evidencias, y lo que busca es que la persona a la que se lo estamos diciendo que reflexione. Por ejemplo, los beneficios prácticos del uso de un cosmético. Y los emocionales van a emplear argumentos con el fin de generar afectos y sentimientos en los receptores. Queremos que las personas que nos escuchen tengan emociones, ciertos sentimientos. Por ejemplo, un anuncio de una marca de automóviles que, sin mostrar en ningún momento el vehículo publicitario, presentaba imágenes asociadas con emociones positivas al volante, acompañada con la voz en off que preguntaba: ¿te gusta conducir? No expone el coche, pero está generando unas emociones hacia un foco, hacia un objetivo, que es el coche, es la conducción, pero no nos está mostrando el producto como tal, sino nos está creando emociones. Investigaciones sobre titulares de prensa online mostraron que las palabras con connotación emocional negativa, las palabras, por ejemplo, como tristeza, van a aumentar los clics sobre las noticias. Las connotaciones negativas hacen que vayamos a mirar más que las positivas. Los humanos atienden selectivamente a estímulos negativos, debido a que activan automáticamente respuestas de amenaza, permitiendo así la evaluación de experiencias potencialmente dañinas. La apelación del miedo es muy utilizada en políticas de salud pública y se va a definir como un mensaje persuasivo que produce dicho estado en la audiencia, un mensaje que va a producir miedo, persuasión en la audiencia al sugerir la culminación de una amenaza importante y significativa, seguida por una serie de recomendaciones cuyo cumplimiento hará desaparecer esa amenaza. Por ejemplo, si comes mucha grasa, te va a subir el colesterol y te puede dar un infarto. Pero si te tomas el batido de no sé qué, esa grasa se reducirá y vivirás más años. Algo así. Para garantizar la eficacia de ese anuncio, es extremadamente importante que las campañas con valencia emocional negativa sigan estos 3 pasos. Atraer la atención al público diana al que se dirige. Aportar una recomendación para afrontar la amenaza. Incrementar la confianza de la audiencia en sus habilidades para llevar a cabo con éxito la conducta recomendada. Y muchas veces fracasan esos anuncios porque las 2 últimas no la hacen, solamente atraen la atención de ese público diana, de ese público objetivo, pero ni aporta una recomendación para afrontar esa amenaza, ni incrementa la confianza de la audiencia en sus habilidades para llevar a cabo con éxito la conducta recomendada. Vamos a ver que en los mensajes que resaltan una alta probabilidad de consecuencias positivas, mensajes que resaltan mucho la positividad, al seguir sus recomendaciones, aumenta ese poder de persuasión. Cosas que me resaltan
que todo es positivo, 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 pues va a lograr persuadirme más que algo negativo. Aquellos mensajes que incluyen argumentos nuevos u originales provocan mayor cambio actitudinal. Lo nuevo, lo original, va a hacer que cambiemos con mayor facilidad nuestra actitud. A mayor número de argumentos en el mensaje, mayor influencia sobre personas con poco conocimiento o interés en el objetivo actitudinal. En audiencias motivadas, esto se observa únicamente si se suman argumentos sólidos. Cuanto más argumentos nos den en un mensaje, cuanta más explicaciones nos den de cómo se utiliza un producto, más influencia va a tener sobre personas con poco conocimiento o interés hacia ese producto. En audiencias motivadas, sin embargo, si yo estoy motivada a comprar ese producto, eso se va a incrementar solamente si son argumentos sólidos. O sea, si yo realmente tengo interés por cierto producto, yo voy a estar interesada si tú me das muchos números de argumentos, pero tienen que ser sólidos. No me vale cualquier cosa. Pero si yo no tengo interés, cuando yo escucho muchos argumentos de ese producto, al final va a captar mi atención y va a haber un cambio actitudinal. Si la audiencia está poco interesada en el tema, es recomendable ubicar los argumentos más poderosos al final de la exposición. Cuando la audiencia está muy poco interesada en el producto, cuando hay que ubicar los argumentos más poderosos, si la audiencia no tiene interés, al final del argumento. Ante el público motivado es al contrario. Si el público está motivado a comprar ese producto, ¿cuándo hay que meter los argumentos de mayor calidad? Al principio. Tenemos mensajes unilaterales y mensajes bilaterales. Los unilaterales incluyen solamente argumentos que apoyan la posición del comunicador. Los unilaterales solamente van a apoyar los argumentos del comunicador. Sin embargo, los bilaterales va a incorporar también puntos de vista contrarios al comunicador. Y dentro de los bilaterales los tenemos con refutación o sin refutación. Con refutación va a argumentar explícitamente en contra de las posiciones opuestas. Con refutación voy a refutar las posiciones opuestas y sin refutación simplemente se explica la posición antagónica sin rebatirla. Comunicadores más creíbles, o sea, el mensaje bilateral con refutación, el mensaje bilateral, el mensaje donde se incorporan los dos puntos de vista y que encima va a argumentar explícitamente en contra de las posiciones opuestas, o sea, va a haber dos puntos de vista, va a haber mi punto de vista y el punto de vista del otro. Y encima yo voy a rebatir el punto de vista del otro. Eso va a tener más credibilidad. Los unilaterales, por ejemplo, el mensaje bilateral con refutación va a tener más credibilidad. Sin embargo, va a tener más persuasión. Que tenga credibilidad no significa que vaya a tener más persuasión, sí que tiene que ver, pero no es necesario que haya esa credibilidad para que tenga esa persuasión. Por lo tanto, los unilaterales, los que incluyen solo un argumento que apoya la posición del comunicador, esos sí que van a tener más persuasión. Los que son sin refutación. Los unilaterales van a tener más persuasión que los bilaterales sin refutación. Comunicadores
van a ser más creíbles si el mensaje es bilateral con refutación. Que tenemos las dos opciones y que encima yo refuto la contraria. Eso va a ser más creíble. Va a ser más persuasivo un unilateral que el bilateral sin refutación. Si yo tengo las dos opciones, pero yo no refuto esta, va a ser más persuasiva la unilateral, que yo solamente argumento lo que apoya mi posición. Y el bilateral con refutación va a tener mayor cambio actitudinal. Es un poquillo lioso, pero no es difícil de comprender. Hemos dicho que tenemos mensajes unilaterales y bilaterales. Los unilaterales, solamente argumentos que apoyan mi posición. Yo tengo que dar un mensaje y solamente voy a dar argumentos que apoyen mi posición. En los bilaterales voy a dar argumentos que apoyen mi posición y la posición del otro. Si son refutables, voy a refutar la posición del otro. Si no son refutables, pues yo voy a dar mi opinión y la opinión del otro. Os lo explico así un poquillo para que lo entendáis. El bilateral con refutación va a tener más credibilidad, porque yo estoy refutando esa opinión del otro, entonces mi opinión va a ser más creíble. Sin embargo, el bilateral sin refutación, que yo expongo mi opinión y la del otro, pero no la refuto, no va a tener tanta persuasión, va a tener más persuasión, sin embargo, el unilateral, en el que yo pongo mi posición y punto pelota. Y el bilateral con refutación sí que va a tener mayor cambio actitudinal. Vamos a pasar a ver al receptor. Nuestro receptor va a tener unas necesidades de cognición, una preferencia por la consistencia y otros factores como ideología política y valores. Una alta necesidad de cognición muestra marcada inclinación hacia la actividad intelectual. Muestran una marcada inclinación hacia la actividad intelectual, lo que los impulsa a buscar y analizar información con detenimiento. Son más tolerantes frente a discrepancias y son percibidas como, por sus compañeros de discusión como persuasores más efectivos. Las personas con alta necesidad de cognición necesitan analizar la información con detenimiento y sus compañeros de discusión los van a ver como persuasores más efectivos. Deben ser preeminentemente persuadidos con argumentos sólidos y desarrollen actitudes más fuertes y resistentes al cambio. Para poder ser persuadida una persona con alta necesidad de cognición va a necesitar argumentos sólidos y desarrollar actitudes más fuertes y resistentes al cambio. Una baja necesidad de cognición depende más de opciones de otros, depende de una persona con baja necesidad de cognición, va a depender más de lo que los otros digan. Y se sirven con más frecuencia de heurísticos y procesos de composición social. Un poco más, bueno, pues lo que digan los demás. Una persona con alta necesidad de cognición va a analizar esa información con detenimiento y no es tan fácil persuadirla a menos que les den unos argumentos muy sólidos. En una persona con baja necesidad de cognición va a hacer un poco pues lo que todos. Preferencia por la consistencia. Personas con alta necesidad de consistencia enfatizan la coherencia personal y son más susceptibles a experimentar disonancia cognitiva. Una persona con alta necesidad de consistencia es más susceptible a experimentar disonancia cognitiva. Puede ser persuadidos por argumentos coherentes por sus actitudes y comportamientos previos. Una baja necesidad de consistencia
gustan en mayor medida del cambio y cierta imprevisibilidad. Pueden mostrarse flexibles al cambio actitudinal mediante argumentos que presenten nuevos puntos de vista. Otros factores, como la ideología política y valores, estos factores pueden ser de utilidad para hacer coincidir el contenido de los mensajes con el perfil del receptor. Adaptación de un mensaje, podemos adaptar un mensaje a un perfil concreto, extrayendo, por ejemplo, podemos adaptar un mensaje a un perfil concreto. Por ejemplo, en personas que son extravertidas, vamos a hacer mensajes del tipo, serás el alma de la fiesta. En personas introvertidas, podemos hacer mensajes del tipo, puedes disfrutar de un buen cine en casa sin aglomeraciones. Una cosita que se me olvidó antes de los mensajes es que los mensajes cortos y directos, como si fuese un dardo corto y directo, traca, aumenta la efectividad de reducir el uso de móvil al volante. Un ejemplo. Hemos dicho que dentro de los receptores, de las personas que reciben esos mensajes, vamos a tener receptores con una necesidad alta de cognición que se van a mostrar, pues van a necesitar analizar el contenido de la información con mucho detenimiento y que no van a ser, sus compañeros lo perciben como persuasores más efectivos. Sin embargo, si el argumento no es sólido, no se van a dejar persuadir tan fácilmente. En una baja necesidad de cognición, pues van a hacer un poco pues, lo que todo el mundo. Según la preferencia por la consistencia, pues una alta consistencia, vamos a experimentar disonancia cognitiva y podemos ser persuadidos por argumentos coherentes con actitudes y comportamientos que hayamos tenido previamente. Y una baja necesidad de consistencia, pues nos podemos mostrar más flexibles al cambio actitudinal mediante argumentos que presentan nuevos puntos de vista. Vamos a pasar a los elementos contextuales y al canal. El contexto de interacción persuasiva, contexto de esa interacción persuasiva, es la totalidad de elementos materiales y humanos que la rodean y la hacen posible. El contexto de la interacción persuasiva es la totalidad de elementos materiales y humanos que rodean esa persuasión y la hacen posible. Tenemos tres factores contextuales que han demostrado tener mayor impacto en la modificación de actitudes. Tenemos tres factores que van a tener un gran impacto en que haya una modificación de esas actitudes. Uno va a ser advertir previamente de la postura que se va a defender. Dos, distracción de la audiencia. 3. Un estado de ánimo positivo. Cuando advertimos previamente la postura que vamos a defender, si comenzamos una intervención mostrando a las claras nuestras actitudes, por ejemplo, quiero empezar mencionando que estoy a favor de tal. Es más probable que crezcan las resistencias de la audiencia. Aquí vamos a tener una baza a favor que va a ser el tiempo, y es que si los argumentos se presentan justo a continuación de esta alocución, es esperable una resistencia mucho menor que si dejamos a nuestro público más tiempo para elaborar argumentos contrarios. Si yo voy a hacer un argumento y digo, quiero empezar mencionando que estoy a favor de lo que sea, no me quiero posicionar, ¿vale? En favor de lo que sea, y seguidamente sigo con el argumento, pues la gente va a tener menos resistencia. Ahora, si yo comienzo diciendo, quiero empezar mencionando que estoy a favor de X, pausa. La gente ya ahí empieza
a buscar argumentos contrarios. Y luego ya, pues cuando yo argumente, pues probablemente nuestro público pues sea más resistente al cambio. Distracción en la audiencia. Cuando el comunicador maneja argumentos débiles, la distracción incrementa el impacto persuasivo. La distracción incrementa el impacto persuasivo. Si los argumentos son fuertes, la distracción erosiona el impacto persuasivo. Cuando el comunicador maneja argumentos débiles, la distracción va a incrementar ese impacto persuasivo y si los argumentos son fuertes, esa distracción va a erosionar esos argumentos persuasivos. En el estado de ánimo positivo va a hacer más proclive el cambio actitudinal ante una comunicación persuasiva. Ese estado de ánimo positivo va a hacer que haya un cambio actitudinal ante una comunicación persuasiva. El cara a cara, la tendencia de un rostro humano en un canal mediado tecnológicamente, no resulta tan persuasiva como el cara a cara. El que a mí me manden un correo electrónico no va a ser tan persuasivo que un cara a cara. Por ejemplo, los mensajes con uso de emoticonos pueden aportar más cercanía y calidad a la comunicación. Y con esto hemos acabado esta parte. Espero haberos aclarado un poco. Hay mucha información dentro de esta pizarra, pero bueno, espero que os haya quedado un poquito más claro y vamos a por el siguiente vídeo. Adiós.